Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos de la Torre del curso de Razonamiento Verbal, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a todos los presentes, un abrazo total, un abrazo cordial. Muy buenos días a todos, un abrazote. ¿Ya? Entonces, espero que estén bien ustedes de salud, espero que sus familiares también estén bien de salud. Un abrazo total, un abrazo cordial. Hola Teresita, ¿cómo estás? Buenos días Diana, hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Luis Ángel, y me dice pues video positivo y audio positivo. Antes que le pregunto, correcto. Martín Alexis Taza, buenos días hijo. Vamos a comenzar esta exposición, vamos a comenzar esta clase. Ya, rápidamente, recuerde usted, joven, que tiene que cuidarse, ¿ya? Yo también era bastante incrédulo, yo dudaba si que era cierto, así, tanta situación del COVID, ¿no? Pero estamos pensando que era algo, pues, político, algo que se estaba planteando, ¿no? Pero tengo personas muy cercanas que han fallecido, que están mal, que están pidiendo mucho oxígeno, así que a cuidarse, chicos, ya no solamente es una cuestión ahora de ancianos, también los jóvenes están teniendo esta situación, así que hay que cuidarse, chicos, ya. Un abrazo total y vamos a continuar con las clases. En primer lugar, vamos a presentar el tema. El tema que nos toca el día de hoy, buenos días Betsy, ¿cómo estás? Alejandra, buenos días, Lucero, buenos días, Yamile, buenos días. Estamos, bueno, el tema que nos toca el día de hoy es el tema y la idea principal. Los textos pues tienen un tema de cuál trata y tienen una idea principal que quieren dar como mensaje. Por lo tanto, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El tema y la idea principal. Pero antes de eso quisiera hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿de qué está compuesto un texto? ¿Cuál sería su respuesta si yo le pregunto, ¿de qué está compuesto un texto? ¿Cuál sería su respuesta? Correcto, de oraciones, sí, Diana, tienes toda la razón. Pero dentro de las oraciones, ¿qué nos transmite esas oraciones? Es correcto lo que dice Teresita también, ideas. ¿Sí? Ambas respuestas son correctas. Un texto está compuesto de oraciones. Sí, las oraciones de palabras, las palabras forman oraciones, las oraciones forman párrafos y los párrafos forman el texto, sí, pero también están compuestas pues de ideas y estas ideas forman un pensamiento, el pensamiento del autor. Entonces, vamos a entender esta situación, ¿sí? A ver, vamos a ver. El texto está compuesto de oraciones, pero en el curso le vamos a llamar de enunciados. Está compuesto de enunciados. Por ejemplo, por ejemplo, y estos enunciados van a llevar dentro como si fueran ideas. Es igual que un vaso con agua. El vaso sería el enunciado y el agua serían las ideas. El vaso, su contenido es el agua y en los enunciados su contenido son las ideas. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, estamos en este enunciado. La población urbana del Perú continúa creciendo. Mire ese enunciado. Y el texto obviamente continúa. ¿Sí? La población urbana del Perú continúa creciendo. Ahora, ideas. ¿Qué me puedo generar yo como idea? A ver, vamos a ver qué idea podría tener. Si me hablan de población urbana, es aquella población, aquellas personas que viven en la ciudad, pues urbano viene de urbe viene de ciudad, entonces población urbana es la población que vive en la ciudad, es decir, donde hay autos, donde hay edificios, ¿sí? Entonces estamos hablando de la población urbana. Tengo esta idea. Y esa población urbana continúa creciendo. No habla de la población que vive pues en el campo, que vive con las vaquitas, porque esa es la población que vive en la zona rural. Entonces hay población rural o de la zona rural y hay población urbana que vive en las ciudades. Entonces, así el texto tiene enunciados y esos enunciados conllevan pues ideas. Ahora, pero un texto se entiende de esta manera, como un conjunto de enunciados. Puede ser un solo enunciado, sí, eso no le niego. Un texto podría ser un solo enunciado, sí, podría ser un solo enunciado. Por ejemplo, cuando de repente una casa se está incendiando y alguien se da cuenta y grita, ¡fuego! Grita. Entonces, eso es un texto. Sería un solo enunciado, coherente y que está dando un mensaje con sentido completo. Entonces, ese es un texto. Pero en el examen de admisión normalmente un texto va a ser un conjunto de enunciados, coherentes esos enunciados, pero deben estar ordenados.
y que van a dar un mensaje con sentido completo. Correcto, Milagros, tu respuesta también es correcta. Aquí está compuesto tu texto de ideas, de signo de puntuación. Sí, tienes toda la razón ahí. Pero sigamos, a ver, sigamos. A ver, estoy poniendo 3 enunciados. Si yo tengo estos tres textos, el primer texto dice, el avión no tenía combustible, por eso cené fideos allá. Le pregunto yo, este primer caso, ¿podría ser considerado un texto? ¿Qué dice usted? Si yo le digo esto de acá, ¿podría ser considerado un texto? No, claro que no. ¿Sí, Diana, o no? El avión no tenía combustible, por eso cené fideos ayer. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí en todo caso? ¿Por qué sí, Diana? Y los que dicen sí, ¿y por qué dicen no? Por ejemplo, Juan Jesús dice no. Jefferson me dice no. O sea, ¿por qué? Vamos, chicos. Profe, qué roche. Hay que decirlo. Claro, Diana me dice no porque no tiene coherencia, no tiene sentido. Porque como habíamos dicho, un texto tiene que tener enunciados coherentes. ¿Sí? Tiene que tener enunciados coherentes. Aquí. Tiene que tener enunciados coherentes. Entonces, acá no hay. El avión no tenía combustible, por eso cené fideos ayer, no tiene coherencia. En el segundo ejemplo, a ver, léalo por favor y dígame si podría ser considerado o no podría ser considerado un texto. Fíjese el segundo ejemplo, por favor. Si podría ser considerado un texto o no. Léalo bien. ¿Qué dice usted? Claro. En la primera dice, esta es la historia de un rey. Sí, el rey de las palabras. ¿Ya? Los seres extraterrestres viajan por... Eso ya no tiene, aquí ya no hay coherencia. Ya. El rey y su ejército habían apresado a todas las letras. Ah, ya. Esta es la historia de un rey, el rey de la paz. El rey, ahí sí tiene coherencia. Y su ejército, los reyes tienen ejército, habían apresado a las letras. Si es rey de las palabras, la palabra está compuesta de letras, tiene relación. Ah, ahí sí. Entonces, si yo eliminara esta zona, escúchame por favor, si yo eliminara esta zona, ya tendría mayor, sí tendría coherencia. Si yo eliminara esto de acá, porque extraterrestres no tienen que ver. ¿Tá? Esta es la historia de un rey. Sí, el rey de las palabras. El rey y su ejército habían apresado a todas las letras en el castillo. Claro, los reyes viven en castillos, palacios, tiene razón, tiene relación ahí. El rey había apresado a todas las letras en el castillo del mundo donde habitaban. Las letras habían puesto resistencia, obviamente tiene relación. Si a ti te quieren apresar, entonces tú vas a poner una resistencia. Pero una a una fueron capturadas, ¿se entiende? Que las letras. Hasta las tildes, y tiene relación, y los signos de puntuación fueron encerrados en las altas torres. Pregunto, ¿los castillos tienen torres altas? Toda oración expresa un contenido, eso ya no tiene sentido. Esto está quitándole. Sin embargo, dice, sin embargo, las vocales son letras, tuvieron una gran idea, una genial idea que las llevaría a la libertad. Ahora sí es un texto. A ver, ¿qué dice? Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Claro, hasta ahí no es un texto, pero podría ser que sea, si usted sigue el relato, podría ser que sí sea un texto. Porque puede ser un texto pues mitológico, fantástico, futurista.
Porque en este caso, porque en el ejemplo 1, el avión no tiene relación con que se NFO, o sea, ahí no hay relación, no hay conexión, no hay coherencia. Pero en el ejemplo 2, sí, un rey. Pensamos, y podría ser un cuento, ¿no? El rey de las palabras. El rey y su ejército habían apresado las letras en el castillo del mundo donde habitaban. Las letras habían puesto resistencia, relación de causa-efecto, pero una a una fueron apresadas hasta las tildes y los signos de puntuación. Parte pues de la escritura, el rey de las palabras. Entonces, ¿sí? A ver, Joel Omar Yapo me dice, ¿alguien puede ver la pantalla? ¿Por qué yo no? Entonces Diana me dice que sí se puede, Mario dice que sí se puede. Entonces, lo que tienes que hacer, estamos Joel, de repente estamos salir y volver a entrar. Si eso no funciona, trata de apagar todo el equipo y volver a reiniciar. ¿Ya? Estamos, sí, sí. Juan Jesús me dice que sí se ve. ¿Sí? ¿Saben por qué, chicos? Porque si fuera un problema de origen, o sea, de donde yo estoy transmitiendo, ninguno vería. Creo que eso sí se entiende, ¿no es cierto? O sea, si el problema fuera acá del origen desde donde yo estoy transmitiendo, entonces no habría, nadie vería. Pero acá no se está dando eso de acá. ¿Ya? Entonces se les recomienda eso, por favor. Correcto, excelente. Estamos. Que estoy viendo con los ojos. Ay, 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 Jonathan. Correcto. Entonces decimos. Sí, entonces, sí, en este caso, por ejemplo, estamos. Ahora sí, si yo eliminara las zonas que he tachado, sí sería un correcto texto. En el 3, María paseaba por la avenida sola. Luis iba a su trabajo. Se vieron por primera vez que era un flechado, flechados entre comillas. Esto sí es un texto. Por lo tanto, la uno no podría ser un texto. La 2 inicialmente no es un texto, pero tachando las zonas estamos, que son necesarias o contradictorias, sí se convierte en un texto recién ahí. Y la 3 sí es un adecuado texto. Bien. En un texto tiene que haber coherencia. Ahora, no solamente coherencia, recuerden el texto. En el texto no solamente tiene que ser coherente, no solamente tiene que ser coherente, en el texto también tienen que estar ordenados. Entonces, voy a proponerles a ustedes, chicos, que me ordenen, por favor, las ideas. A ver, ordénenme las ideas. ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál sería el orden correcto? Y escríbame, por favor, el orden. Profe, para mí es 4, 5, 3, 6, 2, 1. O sea, ¿cuál sería su orden? Escríbame el orden, por favor. Ya estoy viendo su respuesta de Víctor Fabricio, de Juan Jesús, de María José, de sí, Martín Alexis, de Diana Romero, de Estefanía.
A ver, vamos a ir analizando, por favor. Voy a analizar, dice mejor dicho. La palabra mejor dicho es que va a repetir, pero estamos en otros términos. Por ejemplo, la tiza es frágil. Mejor dicho, quebradiza. Estamos, mejor dicho, es quebradiza. O sea, fíjese lo que estoy planteando, ¿no? Sufre de osteoporosis. Mejor dicho, tiene una enfermedad que hace que sus huesos sean porosos. O sea, lo dice de otra manera. O sea, como acá dice, nos condujo a la celda asignada a mi maestro. Entonces, esto de acá, dice acá, nos condujo a nuestra celda. Mejor dicho, nos condujo a la celda asignada a mi maestro. Entonces, 5 y 2, yo veo que están relacionadas. Yo veo que están relacionadas. Uh-huh. Ahora, en la 3 dice, aquella noche podía dormir en un nicho largo y ancho situado en la pared de la celda donde el sillero había dispuesto que colocaran buena paja fresca. Y estamos, aquella noche, ¿cuál noche? Eso tengo que ver. El sillero era un hombre grueso y de aspecto vulgar, pero jovial, canoso, pero todavía robusto, pequeño, ágil. Nos condujo, ¿quién? El sillero. Entonces, 4 y 5 pueden estar muy bien relacionados. ¿Sí? Primero nos habla de alguien y después lo que hizo. Nos condujo a nuestra celda. Mejor dicho, nos condujo a la celda final al maestro. Bien, está haciéndolo hasta ahí. Entonces, el sillero era un hombre grueso y de aspecto vulgar, pero jovial, canoso, pero también robusto, pequeño y ágil. Nos condujo a nuestra celda en la casa de los peregrinos que había en la fastuosa abadía. Mejor dicho, nos condujo a la celda asignada a mi maestro y me prometió que para el día siguiente desocuparía otra parte para mí, pues aunque novicio también yo era huésped de la abadía. Ujú. Ahora, entonces ya tengo 452. 452. Ujú. Pero acá es importante la 6. Dice, así se hacía a veces, añadió. Pero si añadió algo, es algo a que había hablado. ¿Sí? Así se hacía a veces. ¿Qué es lo que se hacía a veces? Porque dice acá añadió. Entonces, añadió. ¿Quién? El sillero. Entonces, fíjese por favor. El sillero era un hombre grueso, lo describe. ¿Qué hizo? Nos condujo a nuestra celda en la casa de los peregrinos que había en la fastuosa abadía. Mejor dicho, lo condujo a la celda asignada al maestro, al cuarto que le sirvió al maestro, y le prometió que para el día siguiente desocuparía otra para él, pues aunque novicio también yo era el huésped. 3. Aquella noche podía dormir en un nicho largo y ancho, dispuesto en la pared de la celda, donde el sillero había dispuesto que colocaran buena paja. De la 2 va a la 3. Aquella noche podía dormir. Estamos al lado del maestro. Y de la 3 se hacía así, se hacía a veces, así se hacía a veces, ¿no? Cuando algún señor deseaba que su criado velara mientras él dormía. Se hacía así se hacía. ¿Qué cosa? Al lado, estamos al lado del, ¿no? De donde dormía el maestro se ponía, también debía dormir, pues, estamos el novicio, para que velara porque duerma bien el maestro. Entonces, si usted se da cuenta, realmente, de la 3 va a la 6. ¿Sí? 452, 452. Ujú. Entonces, hay una persona llamada el sillero. ¿Qué hizo el sillero? Lo condujo a la celda y le prometió que para el día siguiente
desocuparía otra para el novicio, porque también era un huésped, ¿no? Y aquella noche podía dormir en un nicho largo y ancho situado en la pared de la celda donde el sillero había dispuesto que colocaran buena paja fresca. O sea, está la cama del maestro y al costado un nicho largo situado en la pared donde había puesto paja para que duerma. Entonces ahí comenta, así se hacía a veces, añadió, cuando algún señor deseaba que su criado velara mientras él dormía. Ya, entonces ya los instalan, primero los instalan y después recién los monjes nos trajen vino, estamos para la comida y se retiran para que puedan dormir y comer. Entonces primero los llevan al lugar, después los instalan, mira, esta es tu cama y dice la cama, tú vas a dormir en esta cama que está al costado, ya mañana ¿no? te haremos un nuevo cuarto porque también eres un huésped. Y añade, esto hacemos porque a veces, pregunto, el Señor decía que su criado vele mientras que él duerma. Muy bien, ya los instalan y ahora sí viene, oye, después los monjes le traen vino, queso, estamos, y se retiran los monjes para que puedan comer. Primero solo está el sillero los lleva a la celda, los instala en la celda, les explica, se supone que el sillero ya se va, y después los monjes vienen con vino, queso, aceitunas, les dan, se retiran para que coman y beban. Al final, recién sería la 1. Ya, Joaquín, ya. Y de las 6, recién va la 1. Y eso sí tiene un orden recién. Comenzamos en la 4, recuerdo. Comenzamos en la 4. Entonces, el orden correcto sería la 4. El sillero era un hombre grueso y de aspecto vulgar, pero jovial, canoso, pero todavía robusto, pequeño, pero ágil. Nos condujo a la celda, en la casa de los peregrinos que había en la fastosa abadía. Mejor dicho, nos condujo a la celda asignada al maestro, y me prometió que para el día siguiente se ocuparía otra para mí, pues aunque novicio, también yo era huésped de la abadía. Aquella noche 3 podía dormir en un nicho largo, situado en la pared de la celda, donde el sillero había dispuesto que colgaban buena paja. 3. Se hacía Así se hacía a veces, añadió, cuando algún señor deseaba que su criado velara mientras dormía. ¿Qué se hacía? Se ponía en el nicho largo, se ponía paja para que duerma a su lado. No, pero esto es 6. Te voy a corregir. ¿Sí? 6. Después, al final, los monjes le traen vino, queso, aceituna y buena uva y se retiraron para que puedan comer y dormir. 1 al final. Respuesta correcta. Correcto, Joaquín, correcto, excelente. Entonces, ahí tiene la respuesta. Por favor, tienen que estar muy, 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 muy ordenados. 4, 5, 2, 3, 6, 1. Excelente, Martín Alexis Taza. Si acertaste, por favor. Tú viendo quiénes acertaron o no. ¿Sí? Chicos, hasta acá. Entonces, un texto, no solamente, vuelvo a repetir, tienen que ser, los enunciados tienen que ser coherentes, sino que además tienen que estar, pues, ordenados. Bien, sigamos. Entonces, un texto es como una casa. Tiene un orden, ¿sí? Es como una casa. Por ejemplo, yo no, los cimientos están abajo, por ejemplo. Los pilares o columnas, mira, pero yo no podría poner, por ejemplo, la ventana abajo al final. Entonces, tiene un orden. Pero de esta construcción hay elementos que son fundamentales, por ejemplo, la base. Sin el cimiento base, toda la casa se cae. Sin los pilares o columnas, la casa se cae. Son elementos fundamentales. En cambio, si yo quitara la ventana, por ejemplo, ¿acaso la casa se va a caer? No quiere decir que la ventana no sea importante, la ventana es importante, pero no es fundamental, pues. No es fundamental. Una casa sin cimientos, sin columnas se cae. Una casa sin ventanas y puertas no se cae. Entonces, de la misma manera, un texto tiene elementos fundamentales. ¿Sí? Ahora, las ideas que aparecen en el texto pueden ser ideas explícitas o pueden ser ideas implícitas. Recuerden, en el texto van a aparecer ideas y las ideas pueden ser ideas explícitas e ideas implícitas.
¿Qué es una idea explícita? Recuerde, una idea explícita es una idea directa del texto. Esa es una idea explícita, directa. ¿Y qué es una idea implícita? Una idea implícita es una idea indirecta del texto. Recuerde que van a haber dos tipos de ideas, las ideas directas, explícitas, y las ideas indirectas o implícitas. O indirectas. Yo recuerdo, sí, yo recuerdo, cuando era joven yo, por la falta que me digan, profe, yo recuerdo cuando era joven, salió una propaganda, ¿no? Que después la repitieron también, ¿eh? En la que aparece una chica, en la que aparece una chica, ¿sí? Estamos a la puerta, estamos de una casa junto a un muchacho. El muchacho creo que vivía en esa casa. Están sentados, hacía mucho calor, se veía el sol. Seguramente la chica quería que el chico la abrace, entonces le dice así, tengo frío, le dice. Y el muchachón no entiende el mensaje, entra a la casa y le trae una chompa. O sea, fue un... Mejor no lo digo, mejor no lo digo. ¿Sí? La señorita tenía dos opciones, que le diga directamente, dame un abrazo, sería una idea explícita, o podría ser como se lo dijo, ¿no? Tengo frío, pero él no comprendió porque era una idea implícita. Entonces, las ideas explícitas son las que se plantean directamente y las ideas implícitas son las que se plantean indirectamente. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Fíjese ese texto, por favor. Leamos. Nada menos que 16.000 agudas púas. Miren, lea el texto completamente, por favor. Lea el texto. Lea el texto. ¿Sí? Nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda constituyen el arma más efectiva del erizo. Con ellas, con las púas, ¿entiende? Con las 16.000 agudas púas, se las arregla sin problema para seguir con vida a este pequeño animal. Este pequeño animal es el erizo, de unos 30 centímetros de largo y hasta 1 kilogramo de peso. Bien. Por ejemplo, esta idea sería una idea explícita, porque es una idea que el autor directamente lo plantea. ¿Sí? Es una idea que directamente el autor lo plantea. Uh-huh. El erizo con sus púas se las arregla sin problema para seguir con vida. Y el texto dice con ellas, o sea, con la púa se las arregla sin problema para seguir con vida. Estamos este pequeño animal que es el erizo, o sea, directamente se lo está planteando el texto. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, esta es una idea explícita. En cambio, si el texto dice que las púas es el arma más efectiva del erizo, quiere decir que las otras armas son menos efectivas. Y con ellas se las arregla sin problema para seguir con vida. Entonces, una idea implícita sería que el erizo sin sus púas, pero profe, ¿el texto dónde habla del erizo sin sus púas? Pensamos, correría riesgo de morir, pues. ¿Por qué? Porque las púas es el arma más efectiva. Se las arregla sin problema para seguir con vida. Entonces, sin eso, corría riesgo de morir. Pero, ¿dónde está el texto? Eso sería una idea implícita. Recuerde, entonces esa idea sería una idea implícita. Se entiende el texto no directamente, hay que razonar. Entonces, espero que usted capte lo que es una idea directa, explícita, y lo que es una idea indirecta, implícita. Digamos. Ahora, entonces, hay ideas ocultas, directas, indirectas, y hay ideas manifiestas, directas del texto. Correcto, Teresita, las ideas implícitas se deducen. Hay que razonar, hay que reflexionar para alcanzarlas. Excelente, Teresita. Ahora, las ideas también van a tener jerarquías, ¿sí?
Por ejemplo, van a ver estas ideas: el tema, la idea principal, el tema central, la idea secundaria y las ideas de tercer orden y las ideas puntuales. Hoy vamos a ver estos dos de acá. Hoy vamos a ver el tema y la idea principal. Esas son ideas fundamentales. Sin esto no se puede construir el texto. Es una idea fundamental. Uh-huh. Por ejemplo, si tú estuvieras en la universidad, imagínate que ya ingresaste Derecho, Ingeniería, Medicina, etcétera, los catedráticos te dan trabajos para que tú investigues y muchas veces son trabajos en grupo. Supongamos que el catedrático se para pues al salón en grupos y le dice: este grupo va a ser y va a analizar, la Segunda Guerra Mundial. Este otro grupo va a analizar sobre la fotosíntesis. Este grupo de acá va a analizar sobre, la pobreza en el Perú. Pregunto, ¿el catedrático qué le está dando a cada grupo? Correcto. Si no hay el tema, no se puede construir ni un texto. No se puede construir el texto. No, depende del catedrático Manuel. No siempre va a dejar muchos trabajos en grupo. No, no. Entonces, vuelvo a repetir, el tema, ¿sí? El tema, es una idea importante, igual que la idea. Estas son las ideas más, sin esto no se puede construir un texto. ¿Correcto? Entonces, sí, entonces decimos, a ver chicos, vamos a trabajar, voy a plantear algo ¿no? Y quiero que se entienda. Estamos, ya voy a hacer eso, ¿sí? Voy a hacer eso, pero vamos a ver, voy a hacer eso, voy a salir, ya, ya salí, y voy a volver a compartir pantalla. Escúchenme por favor, lo estoy haciendo, y estoy haciendo la recomendación que me está haciendo Diana, profe, y si vuelvo a compartir pantalla para que los demás puedan ver, eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? He vuelto a compartir pantalla. No sé si se está viendo. Díganme, por favor, si se ve o no se ve. Sí, vuelvo a compartir pantalla, por favor. Si se ve o no se ve. A ver, quiero que me escuchen bien, por favor, la idea, ¿sí? Correcto, si se ve, si se ve, si se ve. Cuando hay estas transmisiones, hay una fuente de origen. Esta fuente de origen, desde donde yo estoy transmitiendo. ¿Sí? ¿Quiénes transmiten en el lugar donde estoy yo? Mi esposa, mi esposa transmite y mi hija recibe clases. Yo tengo un internet de 100, donde 100 megas que he contratado, ese es el internet que yo tengo. Ahora, pero a pesar de eso, a veces tuve problemas al comienzo, porque Telefónica no cumplía, entonces tuve que quejarme, toda una situación. Yo soy abogado, para los que no me conocen, y hasta el momento no he tenido las fallas respondientes a eso. Ahora, pero el problema a veces es de origen. Cuando el problema es de origen, es decir, desde donde yo estoy transmitiendo, de repente mi máquina es muy lenta, mi internet es muy lento, ¿sí? Entonces, cuando se da esa situación, nadie debería verlo, porque el problema es de origen. El otro problema puede ser de donde llega. A veces donde llega, estamos viendo el problema. A veces es el problema de la máquina, a veces es el router, el módem. Entonces, lo que se recomienda es, si es que la mayoría ve y hay un grupo que no ve, lo que se recomienda es que esos chicos, de repente salgan y vuelvan a entrar, porque de repente es el problema del Teams, de Microsoft Teams. Pero de repente el problema estamos también de la máquina que se tiene o del modem. Entonces,
se recomienda, primer paso, salir y volver a entrar. Segundo paso, reiniciar la máquina. Tercer paso, de repente apagar el módem 1 o 2 minutos para que se enfríe como todo aparato de repente y se vuelva a entrar. Eso es lo que se recomienda. ¿Correcto? Escúchame, por favor. Ahora, el problema también puede ser ni siquiera del origen de donde estoy yo ni de donde está usted. A veces hay mucho tráfico. Es como, son como pistas. Entonces, a veces en la pista donde tú llegas, hay mucho tráfico. O sea, supongamos que en tu casa tú tienes un internet de 30, pero de repente compartes Wi-Fi y todo el mundo está utilizando y a veces se hace lento por eso. ¿Ya? Chicos, muy bien. Vamos a seguir, por favor. ¿Sí? Por eso es que siempre yo pregunto al iniciar si cómo está la señal, si se ve la pantalla y si se escucha. Ahora, también los que entran a veces tarde, no se acopla, no se acopla. Entonces, y ahí sí es interesante lo que dijo, lo que me hizo les planteó la señorita, que yo salga y entre, ¿no? Pero en todo caso, también es responsabilidad de que se entre temprano, por favor. Ya chicos, comenzamos. Excelente. Entonces, en el texto va a haber tema, idea principal, tema central, idea secundaria. Entonces, estamos diciendo que las dos ideas más importantes del texto, las dos ideas más importantes del texto, es el tema y la idea principal. Es el tema y la idea principal. ¿Sí? Es el tema y la idea principal. Ahora, vamos a ver, vamos a explicarlo cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a explicar. A ver, vamos a ver. Acá, escuchemos, ¿ah? Escuchemos este texto. Nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda constituyen el arma más efectiva del erizo. Con ellas se las arregla sin problema para seguir con vida este pequeño animal de unos 30 centímetros de largo y hasta 1 kilogramo de peso. Si le ataca un enemigo que sea más grande que una culebra, el erizo se pone inmediatamente a la defensiva. Se hace un ovillo y levanta las púas. Los gatos, por ejemplo, no tienen nada que hacer contra esta postura. Ningún perro se atreve tampoco a atacar esta bola de pinchos. Teme las dolorosas heridas que le producirían en el hocico y las patas. La coraza de púas del erizo es una fortaleza casi inexpugnable. Este singular órgano muscular se activa también, por cierto, cuando el erizo cae en el letargo invernal. Este le protege del frío y de los ataques enemigos. El colchón de púas, la más notable de todas las características del erizo, lo trae ya consigo al venir al mundo este pequeño mamífero de la familia de los devoradores de insectos. He leído de manera general y rápida el texto. Ahora, todo texto, como les dije, está compuesto de ideas. Pero en el texto van a haber dos tipos de ideas. Va a haber unas ideas llamadas ideas concepto, recuérdeme por favor, y van a haber otras ideas llamadas ideas con sentido. No quiero que confunda una idea concepto con una idea con sentido. No lo confunda, ¿sí? Una cosa es idea concepto y otra cosa es idea con sentido. ¿Qué es una idea concepto? Es una idea que no explica, que no afirma, que no niega nada, que no niega nada. Por ejemplo, si yo digo la pobreza en el Perú. Y escuchen, si yo digo, la pobreza en el Perú debe ser combatida. Cuando yo digo la pobreza en el Perú, yo no afirmo, yo no niego, yo no explico nada. En cambio, cuando yo digo la pobreza en el Perú debe ser combatida, yo estoy afirmando que debe ser combatida. Esa es una idea con sentido. Entonces, no me confunda las ideas concepto o simplemente los conceptos del texto, que también son ideas, con las ideas con sentido. ¿Sí? Por ejemplo, dice nada menos que 10.000 agudas púas. Ah, entonces, agudas púas sobre la espalda, la espalda. El arma más efectiva, el erizo. Enemigo, una culebra, ¿sí? Un ovillo, los gatos, esta bola de pinchos, las dolorosas heridas, el hocico,
La coraza de púas. El letargo invernal. El frío. Los devoradores de insectos. Entonces, aquí lo que estoy planteando son conceptos del texto. Son conceptos del texto. Si a mí me dicen, ¿qué ideas hay en el texto? Yo te diría, en el texto hay la idea de púas, la idea de espalda, la idea de erizo, la idea de culebra, la idea de gato, la idea de hocico, la idea de heridas, la idea de letargo invernal, la idea de devorador de insecto. Pero esas ideas hay, sí, hay esas ideas en el texto. Pero esas ideas son ideas concepto, son conceptos del texto. Y no lo confunda con ideas con sentido. Por ejemplo, si yo digo, escúchame por favor, si yo digo, las púas sobre la espalda constituyen el arma más efectiva del erizo, ¿sí? Las púas sobre la espalda es el arma más efectiva del erizo. Uh -huh. De repente estamos, lo que tienes que hacer, estamos, catering, estamos, estamos apagar, estamos ¿cómo se llama? El modem, de repente apagarlo, de repente 1, 2 minutos para que se fríe un poco, y después nuevamente, por favor, entra. Sí, hijito, hijita, muy bien. Yo voy a estar acá, estamos en cierta medida, en lo posible, tratando de repente de esperar, ¿ya? A ver, entonces, decimos, ¿sí? Me escucha, por favor. Entonces decimos, entonces, esto de acá, las púas sobre la espalda, es el arma más efectiva del erizo. Esa ya es una idea. Ah, correcto, Leslie también. Es bueno que entren por la aplicación y no por la web. Ese también, de repente están entrando de frente por la web. ¿Sí? Ahora sí, me escuchas por favor. Entonces, pues ya no para no irnos, por favor, si no nos vamos a desviar el tema. Entonces decimos, lo que el texto me está diciendo acá es que me hablan de las púas y afirman que las púas es el arma más efectiva del erizo. Esa es una idea con sentido. Entonces, no confunda los conceptos del texto con ideas con sentido. Por ejemplo, cuando digo, ningún perro se atreve tampoco a atacar a los erizos, a esta bola de pinchos son los erizos. Esto es una idea con sentido, ¿sí? Esto, por ejemplo, ¿sí? Las púas le protegen del frío al erizo. Esas son ideas con sentido. Los protegen del frío y los ataques de los enemigos. Entonces, lo que está en amarillo resaltado son ideas con sentido. Entonces, en el texto yo puedo encontrar conceptos, ideas concepto, y también voy a encontrar ideas con sentido. Pregunto, chicos, acá, por favor, a través del chat, a través del chat, ¿sí? A través del chat. ¿Se entiende lo que es una idea concepto y lo que es una idea con sentido? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se entiende? Por favor, dígame sí o no rápidamente, nada más. ¿Se entiende la diferencia? Sí, me dice Juan Jesús. Teresita también me dice, Rocío del Pilar también me dice que sí. Entonces, respóndame esto, voy a hacer una pregunta. Si yo digo, por ejemplo, la pandemia en el mundo, la pandemia en el mundo, ujú, la pandemia en el mundo, la pandemia en el mundo, la pandemia en el mundo. ¿Eso será una idea concepto o una idea con sentido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una idea concepto o una idea con sentido? La pandemia en el mundo.
Correcto, correcto, correcto. Es una idea concepto, porque yo no estoy afirmando nada, no estoy explicando nada, simplemente digo la pandemia en el mundo. Pero si yo digo la pandemia en el mundo ha causado muchas muertes, la pandemia en el mundo ha causado muchas muertes, ¿sí? Ahí ya no sería un concepto, porque estoy diciendo que las ideas, la pandemia en el mundo, ¿qué afirmo? Que ha causado muchas muertes. Ahí ya sería una idea con sentido. Ahora, en un examen de admisión yo voy a encontrar varios conceptos, varias ideas conceptos. Una, dos, tres, cuatro, 100, ¿no? ¿Sí? Ojalá que se me esté escuchando. Pero de todas estas ideas conceptos, de todos estos conceptos, va a haber un concepto que es el más importante, que le va a llamar tema del texto. El tema del texto no es una idea con sentido, recuerde usted. El tema del texto es un concepto. Puede ser explícito o implícito. Ya expliqué lo que es una idea explícita, lo que es una idea implícita. Pero es el concepto más importante del texto. Es el concepto más importante. Entonces, ¿qué es el tema? Es el concepto más importante del texto, de lo que el texto trata. Ese es el tema. Entonces, el tema, al ser un concepto, tú no lo puedes escribir como una oración. Lo debes escribir como una sola palabra o una frase. ¿De qué trata el texto? Profe, el texto trata sobre Platón. Entonces, ese es el tema, una palabra. O el texto trata sobre la pandemia en el mundo, puede ser una frase. No lo confundas. Entonces, ¿qué es el tema? Es el concepto más importante del texto. Simplemente, ¿de qué trata el texto? Y si es persona, ¿de quién trata el texto? Ahora, en un texto van a haber varias ideas con sentido. Van a haber varias ideas con sentido. Varias ideas con sentido. ¿Sí? Van a haber varias ideas con sentido. Pero de todas las ideas con sentido, o sea, que expliquen algo, que digan algo, va a haber una idea con sentido que va a ser la más importante de todas. Se le va a llamar idea principal. Llamado también mensaje del texto. Entonces, la idea principal es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema, no es el tema. Y la idea principal se escribe como una oración, no como una frase. Si el tema vendría a ser la pandemia en el mundo, la idea principal podría ser la pandemia en el mundo ha causado muchas muertes. Se escribe, si ese sería el mensaje, ¿no? Se escribe como una oración. Las otras ideas con sentido van a ser ideas secundarias, de tercer orden, otro tipo de ideas. Ojalá que se esté mostrando. Yo te pregunto acá en el texto, en este texto, ¿cuál sería el tema? Es decir, ¿cuál es el concepto más importante? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál sería tu respuesta? Dime, por favor. Escríbeme en el chat, por favor. A ver, vamos a ver qué me han escrito, chicos. Voy a leer. ¿Qué me han escrito en el chat, ya? Ya está acá, ya está acá, ya está acá, creo.
Correcto, 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 correcto. Estoy viendo, a ver acá. Hayet, las púas del erizo. Josué, las púas del erizo. ¿Sí? Yasuri, Juan Jesús, Marjorie, Antoinette, Marjorie Dayana, Rocío del Pilar, Diana Romero, ¿sí? Teresita Esther, las púas del erizo. Excelente, excelente, excelente. Sí, las púas del erizo. Muy bien, ese es el tema. El tema vendría a ser las púas del erizo. Ahora yo te pregunto, ¿qué mensaje me quieren dar sobre las púas del erizo? ¿Qué mensaje me quieren dar sobre las púas del erizo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje me quieren dar sobre las púas del erizo? Escríbemelo, por favor. Es decir, recuerde que me tienen que escribir como oración, ¿ah? Pobre que me estén escribiendo de otra manera. El tema, las púas del erizo, Lucas también lo dijo. A ver, a ver. Las púas, no, pues, idea principal no puede ser las púas. Correcto, Diana Romero dice, las púas del erizo le permiten protegerse, está bien. La defensa más efectiva, pero esa no es una oración, esa es una frase, la defensa más efectiva. Recuerde que el mensaje se escribe como oración. Ajá, María José me dice, las púas del erizo son su arma mayor efectiva, sirven como arma de defensa. Sí, está bien, está bien. Pregunto acá, a ver, ¿cuál es el mensaje? El texto quiere hablar de las púas del erizo, pero lo que quiere decir es que nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda constituyen el arma más efectiva del erizo. Con ellas se las arregla sin problema para seguir con vida este pequeño animal de unos 30 centímetros de largo, tal. Si le ataca un enemigo que sea más grande que una culebra, el erizo se pone inmediatamente a la defensiva. Se hace un ovillo y levanta las púas. Entonces, si usted se ha dado cuenta, se sigue repitiendo púas. Los gatos, por ejemplo, no tienen nada que hacer con otra postura. ¿Qué es? Cuando tienen las púas levantadas. Ningún perro se atreve tampoco a atacar esta bola de pinchos. Pinchos son las púas. Teme las dolorosas heridas que le pusieron en el hocico y en las patas. La coraza de púas es una fortaleza casi inesposa. O sea, el tema está bien, las que habla, las púas del erizo. Pero, ¿qué me quiere decir de las púas del erizo? Esto es principalmente que las púas del erizo es el arma más efectiva, ¿sí? Para que siga con vida. Sí, nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda constituyen el arma más efectiva del erizo. Con ellas se las arregla para seguir con vida. Este pequeño animal, bla, bla. Si le ataca un enemigo, las púas lo protegen. Es un arma para que siga con vida. Si los gatos le atacan, tampoco. Usamos las púas. Pregunto, ¿sí? ¿Estamos sí o no? Pregunto, y también lo protege del letargo invernal, del frío, de los ataques enemigos. Es decir, que la idea principal sería que las púas del erizo, las púas, constituyen el arma más efectiva para que este animal siga con vida. Ese es el mensaje. Todas las demás ideas son ideas, pues, pregunto, son ideas de segundo orden, tercer orden, pero la principal es esa. Entonces, ahora sí, respondamos. El tema, escucha por favor. Definición, ahí está. Según el diccionario de la Real Academia Española, el tema es el asunto materia de un discurso. El tema es el asunto o materia de un discurso. Eso dice el Real, pero eso me parece bastante abstracto, asunto, materia, se puede confundir. Algunos profesores dicen es el sujeto principal del texto, y tampoco no estoy muy de acuerdo con esta definición porque podrían confundirse con el sujeto de una oración. ¿Sí? Entonces yo prefiero esta definición. Es el concepto más importante del texto, de lo que trata el discurso. Simplemente de qué trata el discurso. Profesor, aquí estamos hablando sobre las muertes, estamos por la pandemia. Profe, aquí estamos hablando de la fotosíntesis. Profe, aquí estamos hablando sobre, el futuro de los jóvenes. El tema simplemente es el concepto más importante de lo que trata el texto. El texto trata sobre las púas del erizo. Lo que el tema no es, recuerde, el tema no va a ser un resumen. Eso es imposible. El tema simplemente es de lo que trata el texto. ¿Qué es el resumen? Un texto más pequeño que condensa ideas importantes de un texto más grande. Entonces el tema no es un resumen. El tema no es la idea principal. Recuerde que la idea principal es el mensaje. Lo que se quiere decir el tema no es el tema.
El tema no es el tema central, esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es tema central? Diferenciar tema general del tema central, pero no es el tema central. No es el título es el nombre que yo le coloco al texto. Y ese título no siempre va a coincidir con el tema. A veces coincide, a veces no coincide. Entonces no es el título. El tema, ojalá que se me esté escuchando por favor, podría ser un animal. Profe, ¿el texto de qué trata? De los caballos. El texto trata sobre, la oveja. El tema podría ser, por ejemplo, el perro. Podría ser una persona, por ejemplo, tema, Miguel Grau, Platón. El tema podría ser un suceso histórico también, la batalla de Arica. El tema podría ser un proceso de la naturaleza, por ejemplo, el metabolismo. El tema podría ser un hecho de la vida cotidiana, por ejemplo, diálogo en la familia, de eso estamos hablando. El tema podría ser un elemento abstracto, porque el texto trata sobre la verdad, la justicia. El tema podría ser un pensamiento, por ejemplo, la filosofía del Renacimiento. El pensamiento de Manuel González Prada. Podrían haber temas dobles. Marx y Hegel, hablamos de dos personas. ¿Sí? La justicia y la verdad. Podría ser Platón y su filosofía. Entonces, si usted se da cuenta, el tema puede ser pues, una gran variedad de temas. Ahora, en el caso del tema, ¿cómo se reconoce el tema? ¿Cómo voy a reconocer el tema? Esto es importante. Cuando tú lees el texto, vas a preguntar, ¿de qué trata el texto? Así, ¿de qué trata? Porque trata de las púas del erizo, trata sobre la pandemia mundial. Si es una persona, vas a preguntar, ¿de quién trata? Si son varios elementos, vas a preguntar, ¿de quiénes trata el texto? Oye, ¿de quiénes trata? Dime, ¿de quiénes trata? Y otra manera que ayuda a determinar el tema, no es 100% seguro, pero te ayuda un montón, es determinando el concepto que se va repitiendo, aunque sea como sinónimo, con una frase equivalente, pero el concepto que más se repite. Características del tema. Recuerde usted, características del tema. El tema es general. Sí. Por ejemplo, acá te pregunto, ¿cuál es el tema del texto? ¿Qué me dirías tú? Si te pregunto, lea el texto, este fue texto de examen de admisión, y te pregunto yo, ¿cuál es el tema de este texto? ¿Mm? ¿Qué me responderías? Ya no voy a decir siempre las púas del erizo, porque es otro texto. Ajá, el idealismo. Correcto, el tema es el idealismo, así general. Así es, así es. Entonces, el tema, excelente, es general. ¿De qué trata el texto? Del idealismo. Se denomina idealismo a la tesis filosófica según la cual lo que conocemos no tiene existencia por sí mismo, sino que es una construcción del sujeto cognoscente. En verdad, lo que llamamos idealismo es de una extrema vaguedad y ambigüedad, además cubre una gama de posiciones diferentes. Por ejemplo, Platón es un idealista por afirmar tal cosa. El tema es el idealismo, excelente, es general. El tema, aparte de ser general, característica, el tema no afirma ni niega. Quien afirma y niega es la idea principal, pero el tema no afirma ni niega. Solo presenta lo que trata el texto. En otras palabras, no tiene desarrollo explicativo el tema. ¿El tema de qué trata? De la púa del erizo, nada más. No le explique, no diga, solamente trata de la púa del erizo. ¿De qué trata el texto? Del idealismo. Por ejemplo, si hubiera un texto y te dan dos alternativas, alternativa A y alternativa B, y te dijeran, pregunto, ¿cuál sería el tema? ¿Sería la A o la B? ¿Qué dicen ustedes? Hay un texto grande que habla, bla, 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 ¿no? La B. ¿Por qué la B? Porque la A dice, la materia solo existe en movimiento, está explicando, está afirmando algo y se manifiesta, o sea,
La A no podría ser el tema, porque el tema, recuerda que no afirma, no niega, no tiene desarrollo explicativo. Entonces sería la B, por ejemplo, la materia y el movimiento. La A podría ser la idea principal, pero la B es el tema. Así, entre las dos, si solamente hubieran las dos alternativas. El tema, y entre características, puede ser explícito o implícito. No es obligatorio que el tema pueda ser directamente planteado. ¿Sí? Hay textos, estamos donde el autor no plantea directamente el tema, sino lo deja sobreentender, ¿no? Pregunto, los aviones cruzaban el espacio y dejaban caer sus bombas. ¿Sí? Los barcos lanzaban torpedos contra otros barcos, los soldados peleaban cuerpo a cuerpo, los tanques avanzaban. El tema es una guerra. Pero no ha dicho eso, pero se sobreentiende si van a de soldados, bombas, torpedos, tanques. Ajá. ¿Y cómo se redacta el tema? Escúchame por favor, ¿cómo voy a redactar el tema? El tema se puede redactar mediante un solo sustantivo. Tema, Platón, el texto trata sobre Platón. O una frase nominal, las púas del erizo. ¿Sí? Pero el tema puede contener verbo. Y aquí sí, muchos profesores se equivocan. No, el tema no tiene verbo. Falso. Puede contener verbo, pero o sea, el verbo debe estar subordinado, no debe ser el verbo principal. Si yo digo, a ver, en la parte de abajo, si yo digo, María, ¿sí? Que es bella, viajará, viajará a Estados Unidos. Ahí termina ya. María que bella viajará a Estados Unidos. A ver, hay dos verbos. El verbo ser es y el verbo viajará. Pero yo me doy cuenta que antes de es está esta palabra que. María que es bella. Entonces, este que es un relativo. Cuando aparecen relativos, María que es bella, María, cuando estamos baila salsa, María, quién, se peleó la otra vez. O sea, si aparece la palabra quién, qué, cuándo, entonces este verbo va a ser verbo subordinado. Verbo subordinado, ese es subordinado. El otro verbo será el verbo central. Entonces, entonces, habla una frase que contiene verbo subordinado, sí podría ser el tema, pero jamás en el tema puede haber un verbo central. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quiénes podrían ser el tema? ¿El texto de qué habla, profe? El texto habla de Bolívar, podría ser un sustantivo. El texto habla de la muerte, esta es una frase nominal. Ahora, el texto habla de la fotosíntesis vital para la vida, esto ya no podría ser, por ejemplo, tema, porque esto de acá está afirmando de la fotosíntesis es vital, y este es verbo central, por lo tanto, este no es tema. ¿El texto de qué habla? De las personas de piel negra. Esto sí podría ser tema, es una frase nominal. Pregunto, ¿y la E también podría ser tema? Profe, hay un verbo, el verbo vive. Sí, pero fíjese el qué. Es un verbo subordinado. ¿El texto de qué trata? De los niños que viven en los cerros de Lima. En cambio, la F no podría ser el tema, porque dice los leones viven en las sabanas africanas. ¿El texto de qué habla? De los leones viven en las sabanas. No tiene sentido. Por lo tanto, no puede ser la F porque viven es un verbo central. El tema habla de la angustia por la pérdida del amor. Esta es una frase. Se recuerde, el tema se puede dar mediante una sola palabra, un sustantivo. El tema habla de Bolívar, estamos de Madonna. Puede ser mediante una frase. El tema habla de la muerte,
habla de las personas de piel negra, habla de la pobreza en el Perú, y esa frase puede contener un verbo, sí, pero no puede ser verbo central, porque ya deja de ser frase y se convierte en oración. Tiene que ser un verbo subordinado. El texto habla de los niños que viven en los cerros de Lima. Estamos, el texto habla de las muertes que han causado mucha pobreza en el Perú. Eso sí puede ser tema. La G sí. Excelente, espero que se esté entendiendo. Ahora, la idea principal es otra cosa, pues chicos. La idea principal es otra cosita, no confunda tema con idea principal. La idea principal es una idea con sentido. Es la idea con sentido más importante del texto. Es la idea con sentido, es una idea con sentido. Recuerde que una idea con sentido es una idea que explica, que afirma, que dice algo. Es la idea con sentido más importante que presenta el autor sobre el tema. No es el tema, sino sobre el tema va a explicarnos algo. Lo más importante, es la idea principal. Ahora, como es una idea con sentido, yo te pregunto, si esto fuera alternativa A y esto es alternativa B, ¿cuál de las dos alternativas sería la idea principal? Si entre las dos, ¿cuál sería? Si te preguntan la idea principal del texto es correcto, porque la A es una frase, por lo tanto es una idea concepto, es un concepto, mientras que la B es una idea con sentido. Sería la alternativa B. Excelente. La idea principal, estamos de un texto, es el mensaje que el autor nos da sobre el tema. Es el mensaje que el autor nos da sobre el tema. Lo que la idea principal no es. La idea principal no es un resumen. En el resumen debe estar la idea principal, sí. ¿Qué es el resumen? El resumen es otro texto. O sea, de un texto mayor se va a crear otro texto. ¿Sí? En ese texto, ¿qué va a estar? Las ideas más importantes del texto mayor. ¿Quién va a estar? La idea principal y algunas ideas secundarias importantes también. Y se va a construir un nuevo texto. Ese nuevo texto es el resumen. No se olvide, si la idea principal no es el resumen, tampoco es el tema del texto, como ya hemos visto. Tampoco es el tema central, que lo vamos a ver la semana siguiente, y tampoco es el título. ¿Sí? Ahora, sigamos. Acá el tema era el idealismo. El tema era el idealismo, si usted recuerda. Tema, idealismo. Tema, usted ya lo escribió, usted ya me lo dijo, ya se planteó. El tema del texto es el idealismo. Ahora, lo que yo te pregunto acá es cuál es la idea principal. Yo sé que el tema es el idealismo. Ahora, lo que yo te pregunto es, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué me escribiría usted? A ver, respóndame, por favor. En otras palabras, ¿qué mensaje el autor me quiere dar sobre el tema? Te creo, te creo. ¿Cuál será la idea principal? Ujú. Ya lanzó su respuesta Juan Jesús. Hay dos respuestas, la de Carla y la de Juan Jesús. También hay la respuesta de Diana. A ver, vamos a leer. Silencio, por favor. Stop, stop ahí. Se denomina idealismo, el texto comienza a la tesis filosófica, según la cual lo que conocemos no tiene existencia por sí mismo, sino que el idealismo es una construcción del sujeto cognoscente.
Entonces, nuevamente leo esta primera parte, ya la primera oración. Se denomina idealismo. ¿Qué es el idealismo? Es una tesis filosófica. Según el idealismo, lo que conocemos no tiene existencia por sí mismo. Es decir, por ejemplo, si hay un... A ver, ¿qué tengo a mi lado acá? A ver, estamos un cofre. Un cofre. Yo podría decir, ese cofre no existe. ¿Sí? Entonces, eso es idealismo. Negar la existencia de lo que conocemos. ¿Qué es el idealismo? Sería una construcción del sujeto cognoscente. Es decir, que, por ejemplo, estamos, para ti yo no existo, sino que tú me creas mediante tu mente. Y que a la inversa, para mí tú no existes, sino yo te creo. ¿Sí? Entonces, eso será idealismo. El idealismo es una tesis filosófica que cree que los seres humanos construyen sus realidades, que la realidad no existe, sino que el ser humano construye. Entonces, hasta ahí estamos, el autor dice. Ahora dice, en verdad. Entonces, aquí ya viene lo que el autor va diciendo. Lo anterior no es eso, mentira. ¿Qué es idealismo? Y aquí viene lo más importante. Para el autor, el idealismo, ¿sí? Lo que llamamos idealismo, para el autor el idealismo, es de una extrema y vaguedad. Lo que es de una extrema vaguedad y ambigüedad. Y además cubre una gama de posiciones. Todo esto que estoy poniendo y resaltando, es la idea principal. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es una tesis ambigua y vaga, y además cubre varias posiciones. Ideas secundarias. Platón es un idealista, ¿sí? Pero es un idealista realista, entre comillas. ¿Sí? Realista, es un idealista realista. Ah, o sea, no tiene mucho sentido, es idealista realista. Pero hay también idealista subjetivo, como Berkeley. Tenemos un idealismo subjetivo radical, como la de Hume. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Que el idealismo es de una extrema vaguedad y ambigüedad y además cubre una gama de posiciones distintas. Ese es el mensaje del texto. Entonces, una cosa es el tema, simplemente de qué se trata del idealismo. ¿Y cuál es el mensaje? Que el idealismo es de una extrema vaguedad y ambigüedad y cubre una gama de posiciones distintas. Todo lo que demás que sé son ideas de tercer orden, ideas secundarias, datos puntuales, pero no es la idea principal. Ahora, escúchame por favor. ¿Cómo se reconoce la idea principal? Una vez de que has leído el texto y has captado el tema, simplemente en general de qué trata, te vas a preguntar eso, ¿qué se dice del tema principalmente como resumen? ¿Qué se dice del tema principalmente como resumen? Y la respuesta va a ser la idea principal. También puedes aplicar técnicas de supresión, de generalización, ¿sí? Por ejemplo, en el texto anterior, yo podría eliminar los ejemplos, ¿sí? Y cuando el texto me dice, en verdad es esto, quiere decir que lo anterior no es tan correcto. Entonces me quedo con, si yo puedo decir, este de acá no, lo anulo. ¿Por qué? Porque eso no es la verdad viene acá. Por eso que el autor dice, en verdad es esto. Y aquí como son ejemplos también lo anulo. Entonces me quedo con la idea principal. O sea, yo puedo hallar la idea principal, uno, leyendo el texto, captando el tema y preguntando, ¿qué me quiere decir el tema principalmente? ¿Cuál es el mensaje que me quiere decir el tema? Si yo he leído bien, voy a responder a esa pregunta. Y la otra técnica sería eliminar, suprimir. La idea principal, recuerde, la idea principal afirma, niega, explica, asevera sobre el tema. No es el tema, pero la idea principal es una idea con sentido, por lo tanto, va a afirmar algo, o va a negar algo, o va a explicarnos algo. Va a aseverarnos algo sobre el tema. Este texto dice, es un texto pequeño, ¿qué dice el texto? A ver. La vida es lo más preciado que tenemos.
se nos otorga una sola vez y hay que vivirla de tal manera que no nos queme la vergüenza por el vil y mezquino, y se puede exclamar al final de nuestra existencia. Toda la vida ha sido entregado a lo más hermoso, la lucha por unidad. Pregunto yo, ¿cuál es el tema? Estoy preguntando por el tema ahorita. ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? Bien, Diana. Sí, sí. Bien, Diana, María, Rosario, Teresita, Esther, sí, Marjorie, Alejandra, Jefferson Anthony, Carla Pérez, Carolina Francis, Juan Jesús Alexander, Yasore Vázquez, Marjorie, Antoinette, ¿sí? Correcto, el tema es la vida. Ahora, la segunda pregunta. La vida es importante, está afirmando algo. Hay que entregar la vida, ahí está afirmando algo. O sea, la A y la B podrían ser la idea principal, porque están afirmando algo. Ahora, yo te pregunto, entre la A y la B, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué me dicen ustedes? Ahora pregunto por la idea principal. A ver qué respuestas me dan. Diana dice, a ver, dime, ¿cuál sería la idea principal para ti? Decide. Teresita Esther, decide por favor, puede ser la A o la B, pero decide. Y la respuesta es, no se debe usted olvidar, es la alternativa B. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, por favor? La idea principal es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. Sobre el tema, el autor no quiere decir la vida es importante, o el autor quiere decir, oye, luchen por un ideal. Mire, dice, la vida es lo más preciado que tenemos, correcto, primera idea. Se nos otorga una sola vez, ya, es una segunda idea. Es preciado, es valioso, de precio, de valor, es lo más valioso que tenemos, se nos otorga una sola vez. ¿Sí? Correcto. Entonces, hasta ahí, dice, y hay que vivirla de tal manera. Entonces, la primera parte nos dice, la vida es importante, es preciada, es valiosa. Y la segunda, oye, vive la vida de esta manera, de una manera que no nos queme la vergüenza por el ayer vil y mezquino. Si yo soy una persona que he robado, que he matado, que he violado, pues el ayer sería un ayer vil y mezquino. Entonces el autor dice, oye, no vivas la vida así. Vive la vida de tal manera que no te queme la vergüenza por el ayer. Y se puede exclamar la vida, y se puede exclamar al final de nuestra vida y de nuestra existencia, toda la vida ha sido entregado a lo más hermoso, la lucha por un ideal. Entonces el texto te está diciendo, oye, pregunto, la vida, es importante, es valiosa. Se nos otorga una sola vez. Hay que vivirla, estamos no haciendo cosas viles y mezquinas, no robando, no matando, no mintiendo. Oye, hay que vivir la vida que al final tú puedes exclamar, toda la vida ha sido entregado a lo más hermoso, la lucha por unidad. Entonces, el texto lo que está diciendo, oye, jóvenes, o personas a quienes estoy hablando, seamos, vivan la vida, pero entreguenla, esa vida que tienen a la lucha por un ideal. Porque es el mensaje no es del texto, la vida es importante, sino el mensaje es, oye, entreguen su vida a la lucha por un ideal. El mensaje. Ahora, sigamos. La idea principal expone el contenido más importante del texto, por ello no puede suprimirse. En este texto, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo suprimiera esta parte? ¿Me escucha por fuera? ¿Qué pasaría si yo suprimiera esta parte?
hay una gran unidad en la obra temática de Miguel Ángel Asturias que mucho tiene que ver con la lentitud e integridad de su elaboración. Esta parte. Si yo elimino esa parte ya, es como un proceso de androgenesis. Pero qué cosa, no tendría sentido. Como esas lentas fecundaciones. Dentro de él crecía una cosa. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, en cambio, yo sí podría suprimir esta parte. Esta parte de acá yo sí podría suprimirla. Es como un proceso de... Todo esto lo podría suprimir. Hay una gran unidad temática en la obra de Miguel Ángel Asturias que mucho tiene que ver con la lentitud e integridad de su elaboración. Dentro de él crecía vegetalmente. O sea, puede eliminar. O sea, si yo comparo la oración 1, lo comparo con la oración 2, pues la segunda oración se puede eliminar. Entonces la oración 2 no es la idea principal, porque la idea principal es el contenido más importante del texto que no se puede suprimir. En la oración 2 se hace una comparación, es como un proceso de naturaleza, como la lenta fecundación de los lagartos, para decirnos que la obra, estamos, para decirnos que Miguel Ángel Asturias elaborado con lentitud e integridad. Y eso explica la gran unidad temática de Miguel Ángel Asturias. Dentro de él crecía vegetalmente, estamos lentamente, interiormente, dentro. O sea, todo lo que se vaya diciendo en la oración 2, en la oración 3, en la oración 4, es para explicarnos a la oración 1. Por lo tanto, la oración 1 es la idea principal. ¿Correcto? ¿Estamos sí o no? Entonces, la idea principal expone el contenido más importante del texto y por ello no puede suprimirse. La idea principal a veces no es explícita y se tiene que deducir. Mucho cuidado. Ya te lo voy a dejar, un texto fácil. Se redacta la idea principal mediante una oración que debe contener el tema. Por ejemplo, la A no podría ser, la B no podría ser, la C podría ser la idea principal de un texto, la D no, ¿sí? La F tampoco, porque tiene que haber un verbo central, la F sí podría ser una idea principal, la G tampoco y la H tampoco. Mucho cuidado. Uh -huh. ¿Ya? Mucho cuidado. Bien. Chicos, espero que hayan entendido, hayan entendido pues ustedes lo que es el tema, lo que es la idea principal. ¿Sí? Acá lo vamos a dejar la clase. Hay textos que estoy dejando en la diapositiva. Y también voy a poner, estamos textos pues para que ustedes ejerciten todo un material. ¿Ya? Entonces vayan ustedes a olvidar, por favor, entren a dar el examen. Me he pasado 2 minutos. Discúlpenme porque a veces también el tirar entren, y apliquen todo lo que se les enseña, referencia, conectores, tema, idea principal, todo eso, chicos. ¿Sí? Les pido, por favor, un abrazo total, un abrazo cordial, entren, por favor. Si hubiera preguntas, me dices, por favor. Sí, chévere. Gracias a ustedes, no tienen por qué darme gracias. Gracias, Karen. Gracias, chicos, gracias. A ustedes también. Éxitos y suerte, chicos.